Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro canal de YouTube, titulado Escuela de la Fe, Piedra Blanca. Amigos y amigas, tanto tiempo, con la luz y el cálido florecer de la vida que nos trae la primavera, los saludamos e invitamos a ir al encuentro de personas y acontecimientos que se desarrollaron en la historia del cristianismo durante la Edad Media. Tomen su botella de agua, su linterna e ingresemos en el túnel del tiempo y comencemos nuestro viaje. Bienvenidos. Entonces iniciamos este encuentro en nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oremos, pastor. Gracias Señor, porque junto con las hermanas y hermanas que nos acompañan, deseamos hacer este trabajo, reconociendo a aquellos que esa nube de testigos que nos habla la Escritura, hombres y mujeres de bien, que anunciaron tu santo evangelio y algunos de ellos, Señor, entregaron su vida, esos mártires, hombres y mujeres. Te damos gracias por ello y somos tu iglesia, Señor, la de ayer, la de hoy y la de mañana. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Acompáñanos, Señor. Amén. Amén. El título de nuestro curso de hoy lo llamamos Los grandes evangelizadores entre los siglos sexto y octavo. Queremos recordar ahora un poquito lo que fue nuestro tema número 1. En el tema número 1 de nuestro curso, que titulamos La Iglesia Medieval, Luces y Sombras, presentó un panorama general de los temas que trataremos en él, desde los grandes evangelizadores de los primeros siglos hasta el inicio del humanismo en el siglo XV. De estos 10 siglos solo veremos los grandes hitos que significaron un cambio en la Iglesia: la expansión musulmana, el cisma de Oriente, las cruzadas. Son algunos de los temas que trataremos en este curso. Tendrá 12 sesiones. Bueno, entonces en este tema número 2, los grandes evangelizadores entre los siglos sexto y octavo, esta evangelización que se produjo en los territorios que pertenecían al Imperio Romano de Occidente, que había caído en manos de las tribus germánicas, que vamos a ver en un mapa en un minutito más. Los evangelizadores son muchos, muchísimos más de los que vamos a nombrar aquí. Cada uno de los países tiene numerosos evangelizadores muy importantes, pero nosotros queremos destacar a 4 de ellos solamente. Los demás los verán ustedes porque les va a interesar mucho este tema. Primero, un pontífice, un papa, Gregorio, llamado el Magno, que desde Italia impulsó la evangelización a través de hacia otros países. Tenemos también uno de los últimos padres de la Iglesia Latina, Isidoro de Sevilla, quien se preocupó mucho de la formación de su clero y tuvo gran importancia. Después San Agustín, que lo llamamos de Canterbury, para diferenciarlo del Agustín de Hipona, que ustedes conocieron en el curso anterior, que evangelizó a los sajonias de la antigua Britania romana. Y por último, a San Bonifacio, cuyo verdadero nombre es Wilfrido, quien atravesó el río Rin para evangelizar a los sajones de los de hoy llamado Alemania. Así que los invitamos a conocer este tema tan interesante que hemos preparado para ustedes con tanto cariño. Iniciamos entonces esta presentación observando esta lámina que refleja cómo el abad envía a los misioneros hacia países lejanos a evangelizar, a llevar el evangelio de Jesús. Les voy a mostrar el mapa de la Europa del siglo VI aproximadamente, muy simplificado en el fondo. Primero, en lo que es España, el reino visigodo, había estaban los suevos aquí en este sector en el norte y los bizantinos en el sur. Fue el reino franco, en lo que hoy sería Francia, un poco Bélgica, Luxemburgo, todo el centro de Europa, hasta el río Rin, que es este. Después el reino ostrogodo en Italia, que estaban los lombardos que habían llegado. Y algunos territorios, aquí está Roma, donde estaba el Papa. Aquí en Inglaterra, los sajones, los anglos más al norte y los sajones. De ahí viene el nombre de Inglaterra. Y atravesando el río Rin estaba lo que es la Germania, actualmente Alemania. El resto pertenecía al Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, que
que en tiempo de Justiniano habían reconquistado el norte de África de los que estaban en manos de los vándalos. Y llegamos entonces al primer país que vamos a ver, que es Italia, donde el río Tíber nos revisa, nos recibe, perdón, y vemos el primer padre. Nos vamos a Italia entonces, a conocer a San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, 64º Papa de la Iglesia Católica. Nació en Roma el año 540 en el seno de una rica familia romana que se había convertido al cristianismo hacía mucho tiempo. Sus padres Silvia de Sicilia y Giordano. Gregorio estaba destinado a una carrera secular y recibió una sólida formación intelectual. Tras la muerte de sus padres, transformó su residencia del Monte Celio en monasterio, bajo la advocación de San Andrés. Hoy este lugar se alza la iglesia de San Gregorio Magno. También trabajó con constancia por propagar la regla benedictina y llegó a fundar 6 monasterios, aprovechando para esto las posesiones de su familia, tanto en Roma como en Sicilia. Estudió Derecho y en el año 579 el Papa Pelagio II lo ordenó diácono y lo envió a Constantinopla, donde permaneció unos 6 años. En el año 586 llega a Roma y desde entonces ocupa el cargo de secretario del Papa Pelagio II. En el año 590, una terrible catástrofe azota Roma. Las aguas del Tíber se desbordan y siembra la desolación. Personas ahogadas, palacios destruidos, hambre y peste. Una de las víctimas de la peste es el Papa Pelagio II, en el año 590, tras lo cual Gregorio fue elegido Papa por el clero y el pueblo para sucederlo como pontífice, desde el año 590 al 604, cuando fallece. Al acceder al papado el día 3 de septiembre del año 590, Gregorio se vio obligado a enfrentar arduas responsabilidades que pesaban sobre todo obispo del siglo VI. Sin ayuda bizantina efectiva, los ingresos económicos que representaban las posesiones de la Iglesia hicieron del Papa la única autoridad de la cual los ciudadanos de Roma podían esperar algo. Solo él poseía los recursos necesarios para asegurar la provisión de alimentos de la ciudad y distribución de limosnas para socorrer a los más pobres. En el año 592, la ciudad fue atacada por el rey lombardo. Fue Gregorio quien debió negociar con los lombardos, logrando que terminara el asedio a cambio de un tributo anual de 50 libras de oro. El Papa Gregorio, con más justicia llamado Magno, fue el primer pontífice que fue monje y accedió a la silla apostólica cuando Italia se hallaba en una condición deplorable. Hombre profundamente místico, con frecuencia habla en sus escritos de la contemplación, hasta el punto que ha podido escribirse, y con razón, que el espíritu de San Gregorio es el espíritu de contemplación. Pero sin embargo, está muy lejos de despreciar la acción, no solamente en su propia vida, que fue una de las más ocupadas y fecundas que ha conocido la historia del papado, sino también en sus escritos. La Iglesia de Roma adquirió gracias a él un gran prestigio en todo Occidente, y después de él, los papas quisieron en general titularse como él lo hizo, siervo de los siervos de Dios. Mencionaré algunas de sus obras: Regla Pastoral, Diálogo, Sacramentario y Antifonario. Se distinguió por su obra bíblica, varios comentarios, ascética, su Moralina, y epistolar, 859 cartas. Es conocido por la reforma litúrgica. La misa la hizo más simple, ordenó los textos y los ritos, de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas y sagradas, y en lo posible el pueblo cristiano pueda comprenderlas fácilmente y participar en ella de una celebración plena, activa y comunitaria. Promovió el canto litúrgico y tomó de él el nombre de canto gregoriano. Mira. El mayor triunfo de su vida, su labor religiosa en Occidente, la conversión de Inglaterra, el éxito que coronó sus esfuerzos encaminados hacia esta dirección. Se le venera como el cuarto doctor de la Iglesia Latina por haber dado una clara expresión a ciertas doctrinas religiosas que aún no habían sido definidas, y quizás su mayor labor fue el fortalecimiento de la sede. Proclamado doctor de la Iglesia el día 20 de septiembre de 1925 por el Papa Bonifacio VIII. San Gregorio Magno, el Papa que llevó esperanza a un siglo apocalíptico. Recordemos lo que el Papa Benedicto XVI, en su audiencia general del 28 de mayo del año 2008,
Refiriéndose a San Gregorio Magno dijo: es un tiempo de desastre, más aún desesperado. Supo crear la paz y esperanza. Este hombre de Dios nos muestra desde esto la verdadera fuente de paz y de donde viene la verdadera esperanza. Así se convierte en guía también para nosotros hoy. Se puede decir que Gregorio fue el primer papa que utilizó el poder temporal de la Iglesia, sin olvidar por ello el aspecto espiritual de su tarea. Se mantuvo siempre simple y humilde. En sus cartas oficiales se decía: siervo de los siervos de Dios, apelativo conservado por sus sucesores. Muere el 12 de marzo del año 604 y fue sepultado en la Basílica de San Pedro. Este es algo de la historia de Mira qué hermoso. La Basílica Constantiniana, pues, que fue demolida después el Renacimiento para hacer la Basílica actual. Y era Exacto. maravillosa la Basílica Constantiniana. Qué pena. Oye, felicitaciones. Realmente San Gregorio Magno es un gran papa, oye. Un Así gran que papa, el sí. canto gregoriano que todavía se canta fue creado por él, fue obra de él. El canto Fue obra de él. gregoriano. Él le puso mucho empeño a las misas cantadas, o sea, que fueran animadas por el canto, y el canto era esto, canto gregoriano. Y hay mucha más historia que uno se enamora realmente de estos santos padres. Uno recopila lo esencial, lo más cortito, pero hay mucha más historia. Sí, por supuesto. Aquí tiene algo de la regla pastoral de San Gregorio. A ver si Que era que decía. el pastor sea discreto en el silencio y útil en el hablar, de manera que no diga lo que debe callar y no calle lo que debe decir, porque así como al hablar imprudente puede inducir a error, así el silencio intempestivo deja en el error a los que podrían ser instruidos. Muy sabio, ¿ah? Muy sabio. Muy sabio. Y llegamos a otro gran santo y evangelizador, San Isidoro de Sevilla. Quería mostrarle un poquito cómo era España en esa época. En el sur estaba lo que decíamos delante, el Imperio Bizantino, que en nuestro mapa nos parecía. Aquí está el reino suevo. Arriba en el norte los vascones, los cantabros, todos los pueblos que hasta el día de hoy se han mantenido independientes casi de España y hablan otros idiomas. En el centro la capital era Toledo, o Toletum, como dice aquí. Esta emerita es Mérida, y así las ciudades actuales: Valencia, Barcelona y César Augusta, que era Zaragoza. Esto era el reino visigodo, que dominó España hasta el año 711, en que penetraron los musulmanes. Isidoro nació en Sevilla, por lo tanto ahí tienen ustedes la famosa Torre del Oro al lado del río Guadalquivir para que nos sintamos sevillanos. San Isidoro de Sevilla entonces vivió entre el año 556 y 636. Es llamado el último de los padres de la Iglesia latinos. Ha sido considerado uno de los varones más sabios de su época y de mucho tiempo. Él pertenecía a una familia de santos. Fueron santos su hermano Leandro, su hermana Florentina y su hermano Fulgencio. Se parece mucho a la familia de San Basilio de Cesarea de Capadocia, que también eran 4 santos en la familia. Él quedó huérfano de su padre a los 6 años y su educador fue su hermano Leandro, su hermano mayor. Al principio no era muy estudioso, pero de a poco fue aprendiendo y fue interesándose por aprender y hasta llegar a ser muy sabio. Ya como a los 30 años, su hermano, que era obispo de Sevilla, lo nombró director de la escuela de formación sevillana. Y según los estudiosos, fue 50 años profesor, maestro de esa escuela. Así que todos los sacerdotes que se formaron fueron alumnos de él. ¿Ah? Bueno, su gran preocupación por esto ha sido le enseñar a los jóvenes que querían ser sacerdotes, y para eso creó esta escuela que fue el origen a futuro de no solamente de las universidades, sino que también de los seminarios que se van a crear posteriormente después del Concilio de Trento, del siglo XVI. Él entonces es un gran estudioso, un gran investigador,
un gran obispo que se interesó mucho, ahora que estamos en tiempo de sínodo también, en realizar sínodos, consulta a su clero y concilio. El más famoso que realizó fue el Concilio Cuarto de Toledo, que fue el 633, 3 años antes de su muerte, en que se acordó algo, muchas cosas en el sido, pero lo más importante fue el que todas las diócesis tenían que tener una escuela de formación, una escuela eclesiástica, como se llamaba, para educar a su clero, que si no era posible que evangelizaran según en profundidad. Pero al mismo tiempo que él educaba, también eh, investigaba, y eso le significó que escribió numerosos libros, entre ellos el libro de las etimologías, que tenía 20 tomos y que era una especie de enciclopedia que recogía todo el saber científico, literario, religioso, histórico de su época. Ha sido comparado a la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, esta obra monumental que él escribió. Aparte de eso, también escribió el libro de la sentencia, donde analiza conceptos fundamentales como en sus ideas como clave, y que también ha sido interesantísimo, y el libro de los oficios, que van a ser la base de la liturgia mozárabe, que es la que se va a conservar después en España, después de la dominación musulmana, y que hasta el día de hoy se conserva. En Toledo hay iglesia donde se celebra la misa en rito mozárabe. Realmente alguien me preguntaba el otro día si habían personas que habían sido alumnos de él o seguidores de él, y son muchísimos. A través de la historia es citado por todos los grandes estudiosos de la teología y de la historia, pero como alumnos directos se considera a San Braulio de Zaragoza, a un rey con un nombre bien raro como Sesigunto, a otro señor que se llamaba Tufán de Zaragoza, y un obispo, Eugenio III de Toledo. Pero después, así, todos los grandes estudiosos y obispos y escritores han dado a conocer su, su estudio, han leído sus libros, y fue declarado doctor de la Iglesia en el siglo XVIII, 1700 y tanto, así que es muy antiguo de los padres de la Iglesia. Y para terminar, quiero contarles cómo fue algo que lo relata un testigo ocular, que fue cuando él falleció. Se acercaba la Semana Santa del año 636, y él ya sentía que eran sus últimos días, y pidió que lo llevaran a la iglesia. Lo vistieran un poco así de lo más sencillo posible, lo cubrieron de ceniza, y él proclamó sus pecados, y es tan textual la oración que él pedía, cómo pedía perdón. Yo que he sido un hombre tan pecador, un hombre y sobre todo en mi juventud, que cometí tantos pecados, y les pedía perdón fuertemente, y todos coreaban y pedían misericordia para él. Al final hice una oración maravillosa pidiendo que cuiden a sus ovejas, para que el lobo no se las lleve y no las atrape y las desvíe y las saque del redil. ¿Ah? Una maravillosa. Y después se vuelve a su celda y muere el 4 de abril del año 636. ¿Ah? Esto en síntesis, lo que se puede decir de San Isidoro de Sevilla, que ahora está enterrado en León, porque en el año 1000, un poquito pasado, en una expedición de los cristianos, se llegó a un acuerdo con el rey musulmán de Sevilla para que entregara los restos de Isidoro y de otra santa, y los llevaron a León, que estaba ya, en esa época estaba libre de la dominación musulmana. ¿M? Así que por eso que uno puede escuchar Isidoro de Sevilla,
y de León. Bueno, entonces quiero leerle un pequeño texto de la de la sentencia, este es de la sentencia, donde habla de lo que es el martirio. Muchos prisioneros fueron mártires, así que el siervo de Dios por ninguna adversidad se quebranta, sino que en defensa de la verdad voluntariamente se ofrece al combate y jamás retrocede en pro de la verdad. Sucede frecuentemente que algunos de entre los discípulos son elegidos por el martirio y se adelantan a sus maestros en recibir la corona, y los que por orden son últimos, hácense los primeros en la batalla. Algo maravilloso que hoy en día hay tanto, pero tanto mártires. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesum Christe, Domine Deus agnus Dei filius Patris. Y llegamos al tercer santo evangelizador, San Agustín de Canterbury. Son las ruinas que se conservan hasta el día de hoy de la abadía y de la catedral. Aquí tenemos una ilustración de San Agustín de Canterbury, quien es considerado el apóstol de Inglaterra. Fue un monje benedictino y primer arzobispo de Canterbury. Se le considera uno de los padres de la Iglesia romana en las Islas Británicas y es venerado como santo por las iglesias católica, anglicana y ortodoxa. Nació en el año 534 después de Cristo en Roma y murió en el 604 en Canterbury. Su festividad es el 27 de mayo. Vamos a hacer un poquito de historia. La Gran Bretaña había sido evangelizada desde los tiempos apostólicos. Según cuenta la leyenda, el primer misionero fue José de Arimatea, pero había vuelto a caer en el paganismo después de la invasión de los sajones en los siglos V y VI. El Papa Gregorio Magno, de quien ya escuchamos hablar, al enterarse del matrimonio del rey de Kent, Ethelberto, con la princesa cristiana Berta, hija del rey de París, quien era muy devota, reconoció un momento propicio como para iniciar la reevangelización de Bretaña y crear allí una iglesia dependiente de Roma, como ya lo era la iglesia francesa. Y encomienda esta misión al prior de la abadía benedictina de San Andrés en Roma, Agustín, quien era conocido por su humildad y docilidad. Y así, año 597, sale Agustín desde Roma encabezando un grupo de 40 monjes. Al llegar a la costa, donde se tomaba una embarcación en el continente para cruzar hacia Inglaterra, los monjes que les habían dado hospedaje les advirtieron acerca del temperamento belicoso y de las atrocidades de las que eran capaces los sajones. Esto aterró a los misioneros hasta el punto de hacer regresar a Agustín a Roma para pedirle al Papa que reconsiderara esta misión. El pontífice lo animó diciéndole que Dios les concedería la buena voluntad a aquellas gentes. Agustín, dócil como él era, obedeció. Y al llegar a Bretaña, ¡oh, sorpresa! El rey de Kent y su consorte cristiana Berta les dieron la bienvenida y los acompañaron hasta Canterbury, ciudad que había sido elegida como punto de partida para llevar la palabra de Dios a los anglos. Al principio, la tarea de reevangelizar no fue fácil, así que Agustín eligió un camino más suave de evangelización y decidió acoger algunas de las tradiciones paganas que
tenía el pueblo, las más arraigadas, pero adaptándolas al cristianismo. Así que tomó tres importantes decisiones. La primera, no destruir los templos paganos, sino que convertirlos a templos cristianos. La segunda, no acabar con todas las fiestas que tenían los paganos, sino convertirlas en fiestas cristianas. De tal manera, por ejemplo, que si los habitantes de la isla hacían fiestas en honor a sus ídolos con grandes banquetes en los cuales participaban todos, Agustín permitió que las celebraciones de estos banquetes continuaran, pero se celebraban en honor de los mártires y de los santos. La tercera medida fue dividir el país en tres diócesis: Canterbury, Londres y York. Esta suave, ¿no es cierto?, tuvo éxito. Y en un año se bautizaron más de 10.000 sajones, prácticamente todo el reino de Kent. Y el rey, Ethelbert, que había apoyado abiertamente a Agustín, se transformó en el primer rey inglés en convertirse al cristianismo. Y algún día será santo también. El Papa nombró a Agustín jefe de toda la Iglesia de Inglaterra, le otorgó el arzobispado primado, y el santo murió el 26 de mayo del 604 y fue enterrado en Canterbury, en la iglesia que lleva su nombre. Un interesante misionero digno de comentarlo y de conocerlo. Aquí tenemos el epitafio, Vero. Exacto, el epitafio sobre la tumba de San Agustín. Dice: aquí yace el señor Agustín, primer arzobispo de Canterbury, quien, habiendo sido enviado en un principio por el beato Gregorio, obispo de Roma, y con la ayuda de Dios, respaldado por milagros, trajo al rey Ethelberto y a su nación desde el culto de los ídolos a la fe en Cristo, y habiendo terminado los días de su oficio en paz, murió el 26 de mayo en el reinado del mismo rey. Qué bonito. Oye, ¿cuántos de los dos santos han tenido miedo, pues, oye, de lo desconocido? Y cómo igual se lanzan a la... Claro, el Espíritu Santo ahí les infunde la fortaleza necesaria, y bueno, y ellos humildemente, ¿no es cierto?, aceptan este desafío, confiando en la misericordia del Señor y en Así que es es. su voluntad. Ahora vamos a atravesar el río Rin, Ujú. o Rhin, como parece que lo llaman los alemanes, y vamos a ver quién evangelizó este territorio. Vamos a acercarnos a través de la vida de este gran hombre, ya a los tres que ya hemos estudiado y estamos admirados del testimonio que ellos nos han dado. Este amigo nuestro, de nombre Wilfredo, nace en el año 680 y los distintos historiadores eclesiásticos confirman esa fecha. Eso nos dice, por una parte, ¿verdad?, que ya habían buenos registros eclesiásticos, porque no es lo mismo, ¿verdad?, con los cristianos de la iglesia primitiva, los primeros misioneros. Siempre se produce como aproximaciones. Inglés, de una familia cristiana piadosa, educado en la fe, con las herramientas que tenían a la época, precisamente. Y esa familia recibe unos misioneros, seguramente, ¿verdad? Fueron hombres de encendida palabra, contando lo que ellos vivían, lo que tenían que hacer, y que el niño que está presente quedó encantado, quedó encantado con las historias y esos hombres, precisamente, a lo cual insiste, ya cercano a esto, a los 10 años de edad, que gustaría de estudiar y es enviado al monasterio. Pareciera que costó un poco que los padres le dieran la autorización para ir, pero cuando se la concede, él sabe que tiene que ir a estudiar porque quiere ser misionero, un evangelizador, ya lo sabía, pero sabe también que tiene que estar preparado. Por eso va, va él va enviado al monasterio, donde pasa mucho tiempo y se dedica fervorosamente a la piedad, a la devoción y también a los estudios eclesiásticos. Fue un hombre dedicado al estudio. Tanto es así que varios de sus compañeros y las autoridades también deseaban que él continuase sus estudios para ser
profesor, le tenían ya predestinado, ¿verdad?, que ocupar cátedra porque era un aventajado alumno. Él enseñaba a los otros, no siendo maestro, pero se convirtió así, ¿verdad?, en una persona queridísima por su entorno. O sea, era una persona vocacionada para enseñar, para estudiar y también para aprender de los otros. Siente tan fuertemente su deseo de cumplir con lo que él se sabe que es misionero, que parte junto con otro compañero hacia las tierras alemanas. Y tiene que volver porque se da cuenta que es necesario ir mejor preparado. ¿Ah? Y cuando él retorna de ese primer viaje, va a Roma. Mire, qué es curioso, es inglés y ahora va a Roma a seguir preparándose. Y conquistó a otras personas. Y ahí definitivamente le quieren hacer, ¿verdad?, maestro, con todas las reglas del caso. Y si él se siente que no es su vocación estar detrás de un escritorio impartiendo enseñanza, sino el anunciar al Cristo, evangelizar, misionando por tierra extraña. Hago un paréntesis en este instante y recordemos lo siguiente: las fronteras están corriendo. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, un mapa y vemos con toda claridad los límites, pero en esa época no era tan así. Los países que tenían límites fijos, por ejemplo, Inglaterra, una gran isla y la isla aledañas, pero en otras circunstancias eran otros. Y ahí entonces, ¿cómo se van expandiendo las fronteras? Primero, llegando noticias que más allá hay una ciudad, hay una comunidad que tienen esto y que producen aquello. Entonces, siendo periodos de reconocimiento, y el reconocimiento le lleva al otro a querer, anhelar lo que los otros tienen, y se van produciendo las invasiones. Por otra parte, ¿verdad?, hay otros ciudadanos que necesitan comerciar, llevar los elementos de un lugar a otro. ¿Cuál es el vehículo por excelencia para llegar por otros lados? Las barcas. Si bien es cierto, habían caminos, los caminos, recordemos esa famosa frase, todos los caminos conducen a Roma. Claro, pues, claro que sí. Los imperios tienen necesidad de permanente, ¿verdad?, afluencia hacia el corazón de ellos, lo que producen las otras colonias, los otros estados. Así también van a ser los ríos, y los ríos van a transportar, van a conocer otros lugares. Por eso que en algunas imágenes vemos que muchos misioneros aparecen que van en barcos. Esas son las carreteras. Lo otro eran caminos en medio de la selva. Y ahí en Alemania todavía hay un gran territorio que se llama Selva Negra, bosques tupidos, en donde había precisamente forajidos. Era real riesgo aventurarse por ese camino. Era más seguro, entre comillas, el viaje por barco. Por esas razones se utilizan estos medios. Llega a esos lugares y produce una admiración. Y este hombre que se sabía misionero, ¿verdad?, comienza a conquistar la razón y el corazón de aquellos paganos. Eran paganos, ¿ya? Paganos, recordemos, esa religión sencilla pero profunda, también con algo de misticismo entre medio, que a la fuerza de la naturaleza le dan categoría como de divinas. Por lo tanto, ellos van a respetar un elemento de la naturaleza como voluntad de Dios. Por ejemplo, los rayos. Cuando suceden los rayos es porque la divinidad quiere dar un mensaje, por ejemplo, o el viento. Y van sucediéndose cosas así. A la fuerza de la naturaleza le dan esa categoría. Bien, y estos paganos, había un dios superior, Thor, que se asocia con el viento y con los rayos, Thor. Y también, recuerden ustedes, aparece en ocasiones también con un martillo. Este es el dios de ese pueblo, uno de los dioses más temidos. ¿Dónde se ve este dios? Se ve en los robles. Por eso que el roble tiene una significación pagana, como que se tiene que adorar, pero desde el temor. Y eso estaba profundamente en el corazón de la gente. Por lo tanto, veían a este Dios a través, lo tenía la cercanía de Dios, ¿verdad? La cercanía de Dios lo ven este árbol generoso, frondoso y con amplias raíces. Sorpréndanse ustedes porque hay algunas imágenes. Recordemos que en esa época no había noticiero, no había periódico, no había un fotógrafo. Son pinturas que se hacen a posteriori, pero sacando algo que le sea significativo para aquella persona que está plasmando una figura de este héroe de la fe, Wilfrido. Aparece con un hacha. Qué curioso, como que un combatiente. ¿Por qué el hacha?, nos pregunta. Es que la tradición cristiana indica que él y algunos compañeros deciden cortar un roble, ese gran roble que había, queriendo demostrar que era algo de la naturaleza, que no había que temer. Y aparece entonces con un hacha pequeña, la figura que le he mencionado. Yo creo que con eso poquito lastimaba el roble. Deben haber sido varios con hachas, ¿verdad?, derribando ese gran roble. El caso es que se derriba. Wilfrido llama entonces a aquello a venerar en el amor, dejando fuera el temor, un abeto, un árbol pequeño, que lleguen ahí, pero ya no es el roble, es todo otro. Posteriormente va a ser entonces el árbol de Navidad, pero primero era el abeto, tenía la relación con el Cristo. Ese era el sentido.
cambiar del Dios que se venía por la fuerza de la naturaleza a cambiarlo por una beta. Qué extraordinario. El caso concreto es que este misionero conquista a las personas. Cuando él va, hay un cambio en su nombre. ¿Y qué nombre le dan? Bonifacio, que significa el bienhechor, el bien hacedor, el que hace cosas buenas, el que transmite la buena noticia. Todo esto, ¿verdad? En ese nombre que le da el Papa Gregorio II, imbuido en este nuevo nombre es que él llega y él tiene la convicción que los otros le conocen, la autoridad de la iglesia, que tiene ese don, el bienhechor, el que hace bien, conquista, va conquistando a los pueblos y va a ser admirado y querido, y va a ser autoridad, va a definir él a través de sus conocimientos, porque va congregando gente y la gente le presenta no solamente sus anhelos, sus sueños, sino le presenta también, por consiguiente, los problemas. Se le tiene como un hombre sabio. Tan sabio era que recibe cartas como embajador plenipotenciario, diríamos, un delegado papal, en Francia, y es enviado a Francia. ¿Y saben para qué? Para resolver problemas en la iglesia francesa, porque había cierto relajamiento. Y él va con la autoridad y corrige, sancionando y exigiendo una mayor formación de los clérigos. Es así. Entonces, este hombre que quiso ser misionero, entonces estamos en alguien, podríamos titular un reformador de la iglesia, un reformador en el sentido lo correcto. Este hombre, que llega a vivir 74 años, él va a morir en el año 754, junto con, y esto es importante, no es que él muere solo siendo una gran persona, muere por un ataque de los bárbaros junto a 54 compañeros. ¿Por qué lo atacaron? Porque su presencia y como iba llegando disminuía la autoridad de los otros jefes bárbaros. Esa fue la razón. Ese hombre de Dios, ¿verdad? Que es Bonifacio, es un obstáculo para las pretensiones de aquellas comunidades, ¿verdad? Que no querían dejar sus dioses porque a través del tumor también ellos ejercían dominio en beneficio propio. Esos son los que lo atacan. Y lo que ahí dice, que él quisieron defenderlo, sus amigos. Y él dijo que no, tenían que dar testimonio y no por las armas. Y los liquidan a todos. Bonifacio, que fallece junto a sus compañeros y amigos un día 5 de junio del año 754. Quiero decir algo, de los nombres que hemos visto en este día, aparecen hombres célebres que son académicos, están enseñando permanentemente, ¿ah? Desde el púlpito o desde la cátedra, en la universidad, en los colegios. Este Bonifacio, ¿verdad? Él va a enseñar dando testimonio en lugares donde no existe la fe cristiana. Es alguien que se adelanta llevando la buena noticia a aquellos lugares de Alemania. Es reconocido como el apóstol de Alemania. Para otros dicen también que sería el apóstol de Europa. Qué interesante. Yo les puedo decir que este hombre lo veo como un misionero que era devoto y leía muchísimo la Sagrada Escritura, leía y era formado como académico, que las pretensiones que se quisieron hacer de él, un académico, y él dijo, no, yo soy misionero. Este santo hombre hace teología versus teología, tiene que derrotar a los dioses paganos y lo logra. Él es entonces Bonifacio, el bien hacedor, un hombre que hay que darle gracias porque fue un evangelizador. Aquí hay un texto de San Bonifacio, obispo, de las cartas de San Bonifacio, obispo y mártir. La iglesia es como una barca que navega por el mar de este mundo y que se ve sacudida por las olas de las tentaciones. No ha de dejarse a la deriva, sino que debe ser gobernada. Al pensar en el martirio he sentido terror. Me asalta el temor y el temblor, y me he visto casi cubierto por las tinieblas de mis pecados. Hubiese deseado ardientemente abandonar el gobierno de la Iglesia y verme refrendado por los ejemplos de los padres y las sagradas escrituras. Permanezcamos firmes en la batalla en el día del Señor, porque vinieron sobre nosotros días de angustia y tribulación. Seamos capaces de morir, si Dios lo quiere, en defensa de las leyes santas de nuestros antepasados para obtener en su compañía la herencia eterna. Bien premonitoria
la carta que mandó porque el martirio lo estaba esperando a la vuelta de la esquina. Las tres citas leídas reflejan a cabalidad lo que fue su vida. Muy bien escogida, muy bien escogida. Sí, Muchas gracias, hermana, por el texto que se ha podido leer y escuchar. Cierto. bueno, hemos presentado estos 4 grandes evangelizadores de 4 países distintos. No sé si podríamos decir algo que nos haya llamado la atención para finalizar este tema. Voy a Primero, destacar primero, a San Gregorio Magno. Él cierra el periodo de los padres de la Iglesia y uno de los 4 grandes doctores de la Iglesia occidental, junto a San Ambrosio, San Agustín y San Jerónimo, que ya lo habíamos nombrado. Fue el primer papa en ser monje. Trabajó en la reforma del clero y la vida monástica, también conocido por la reforma litúrgica. así- Su pontificado destacó por la ayuda a los pobres y a la propagación de la fe católica, y es el 4º y último de los originales doctores de la Iglesia. Gracias a su extraordinario trabajo pastoral y dedicación a la Iglesia, con justicia le valió el título de Magno el Grande. hay pocos magnos, ¿ah? León Magno, Sí, Gregorio Magno y a Juan Pablo II lo estaban diciendo, agregándole el Magno, pero no se puede llegar y poner el Magno al tiro, tiene que pasar un tiempo, yo creo. ¿Ah? y estudiar ¿Algo todas. más que queramos decir, Verónica, Pastor? Sí, a mí lo que me impresiona es ver cómo ellos superan sus propias debilidades, en este caso el temor, el terror, ¿no es cierto?, de llegar a tierras que no saben cómo los van a recibir, ¿no es cierto?, los habitantes del lugar, que pueden ser peligrosos. El terror también de transitar por lugares que tampoco conocían muy bien, en esas épocas eran más inhóspitos, em, y cómo ellos, en la confianza en Dios, eh, se entregan y cumplen con la misión. Lo encuentro muy digno de meditar y de imitar también. Cierto. Sí, yo creo que los misioneros en general, a través de la historia, han sido personas súper arriesgadas, súper valientes, eh, perseverantes, porque llegar a cualquier continente desconocido, sin caminos, sin puentes, sin vehículos, sin medios de comunicación, es es una acto de valentía tremendo en nombre de Cristo. Pastor, ¿usted le llama, Exacto. algo le llama la atención de todos estos personajes? Sí, veo que los misioneros se les puede llamar en justicia zapadores de la fe. El zapador es el que va adelante, Ah, el que Bien. va abriendo camino, es un zapador y va limpiando, va limpiando para que el otro vayan siguiéndole con seguridad. Y en el caso, cierto, de Bonifacio, este bienhechor, era eso. ¿Y quiénes son los zapadores? Son hombres inteligentes, primero, ¿ah? No son aventureros, porque saben que son un grupo de adelanto de los que vienen atrás, los que vendrían atrás, ¿ya? Pero este misionero, ¿verdad? Es valiente y se sabe con una vocación a toda prueba, aún sintiendo temor, y da testimonio, y va haciendo cosas buenas. A mí me parece, ¿ah?, que decirle zapador de la fe, lo hago tributándoles, ¿verdad?, el reconocimiento que se merecen aquellos que caminaron donde no había camino todavía. eso. Bueno, yo creo que también hay que destacar las estrategias que cada uno de ellos ha utilizado para evangelizar, como lo que nos conversaba ¿Cierto? la Verónica respecto de San Agustín de Canterbury, o San Bonifacio, que tenía otra estrategia un poquito más violenta, tal vez como destruir el árbol de los sagrados, Osado, era un de los osado. frisones, Hombre. Sí, es un poquito más decidido, con otro estilo evangelizador, para demostrar que no ocurría ningún cataclismo porque cayera el árbol sagrado de los frisones.
pero al mismo tiempo reconocer todo lo que nos ha llegado de de estas personas hasta el día de hoy. El canto gregoriano, los escritos de ellos, que nosotros los leemos con admiración. Es Eh, cierto. no sé, yo, leyendo a San Isidoro Sevilla, es un sabio tremendo, si decía, me encontré con un papelito de Cicerón y empezaba un comentario de Cicerón, o de Boecio, o de Ah, Casiodoro, cualquiera de estos sabios anteriores que tenían 500 años, vivieron 500 años antes que él, o 300 años antes de él. Era impresionante. Además, en un texto que no sé si será verdad, decía que era nieto de Teodorico. Nieto de Teodorico, el rey de los ostrogodos, que mandó matar a Boecio, a- al- y era bastante, bueno, era riano, sí, pero además era muy violento, de la época anterior, un poquito contemporáneo de San Benito. ¿Ah? Entonces, no, yo creo que esa no es nuestra historia, nuestra iglesia a través de los siglos. Así que bueno, estamos terminando este tema, que espero les haya interesado. Tal vez nos hemos excedido, pero la admiración que hemos tenido a estos personajes nos ha entusiasmado. ¿Ah? Así que por eso, Sí. sí. Y la próxima vez vamos a ver el gran cataclismo que se va a producir a partir del siglo VII, como es la invasión y la expansión del imperio musulmán. Esta religión nueva, predicada por Mahoma, que va a hacer temblar Europa, precisamente. Así que no se pierdan nuestro tema tercero, que será, espero que sea presentado próximamente. Nos despedimos, Verónica, y hacemos oración. por supuesto. Entonces, te damos gracias, Señor, por suscitar hombres y mujeres de fe, que movidos por el Espíritu Santo, con humildad y gran amor por ti, han aceptado el desafío de llevar el Evangelio a personas de tierras lejanas, arriesgando a veces su vida, con la única certeza que hacían tu divina voluntad y que tú bendecías sus pasos. Señor Jesucristo, que nuestras debilidades y flaquezas no sean impedimentos para que, al igual que estos santos misioneros, llevemos la buena noticia de tu amor y salvación a los hombres y mujeres de todos los lugares, razas, lenguas y culturas. Amén. 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 Damos gracias a ustedes, a cada uno de ustedes, por estar atento a nuestro tema número 2 de nuestro curso, la Iglesia Medieval, Luces y Sombras. Y nos despedimos, hasta la próxima. No se pierdan nuestro canal de YouTube, Escuela de la Fe, Piedra Blanca. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Credo in unum Deum, Patre omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum
propter nostram salutem decet